Bienvenidos. Es un gusto nuevamente recibirlos en la pantalla de Celta Televisión desde La Perla, esta centenaria confitería que tenemos el orgullo de tener en el centro de la ciudad, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram y esto que dimos en llamar Séptima Noche, que estamos en la séptima temporada a propósito de eso, ¿no? Hoy vamos a conversar con un joven periodista de la ciudad, periodista universitario, que nos va a contar un poco de su vida. Su papá es un hombre muy conocido aquí, muy estimado por otra parte. Vamos a hablar un poco de todo eso. Se llama Luciano Morán. ¿Cómo te va, Luciano? Hola, Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto. Empezaste a trabajar en La Voz del Pueblo. Cuando me volví a Tres Arroyos, sí. Yo también, mirá qué coincidencia. Mi primer trabajo periodístico fue ahí. Mirá vos. Sí, tuve 8 años. Cubriendo algunos partidos. Empecé por ahí, como empiezan Algo todos. leí por ahí. Como empiezan todos. Y a vos te pasó seguramente que si hiciste periodismo universitario y te recibiste en La Plata, Me recibí en La Plata. empezaste en medios platenses. Claro, yo me fui a estudiar en 2008 a La Plata, a la Facultad de Periodismo de allá, que bueno, tenía la sede ahí sobre 44, después hice un edificio nuevo en el Bosque, cerca ahí, al lado de Veterinaria, en el barrio de la cancha de gimnasia, Ajá. en donde hay como un proyecto ahora, me parece, de llevar todas las facultades para esa zona. El edificio de 44 era muy chiquito, hice algunas materias del curso de ingreso y después ya nos trasladamos allá. Primero hice la tecnicatura de periodismo deportivo, que fuimos la primera camada que pudo estudiar una carrera. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo va? estás? ¿Cómo les va? Muy bien. bien. Gracias. Vamos a tomar un rico cafecito. Muy bien. Espectacular. Siempre Bien. viene bien. Gracias, Valen. De manera gratuita. Era una carrera esa que Claro. había que hacerla antes, pero en institutos por ahí privados, más que nada en Buenos Aires. Claro, claro. Fuimos la primera camada que lo pudo hacer en una institución pública, ¿no? Sí, Como sí, la sí. UNLP, Sí. con mucha historia y bueno, después con el grupo que la terminamos fue 3 años y medio. Decidimos hacer la licenciatura también, que era 2 o 3 años más, con una tesis de grado. Hicimos una revista de hockey de estudiantes de La Plata para recibirnos, con 2 compañeros más y bueno, antes de terminar de cursar ya uno va haciendo por ahí las Claro. primeras armitas, ¿no? Antes de pasar a eso, ¿qué diferencia hay entre la currícula del periodista y después la licenciatura? ¿Cuáles son las diferencias ahí? Es una especialización, Sí, evidentemente. claro, ¿no? es una Pero- especialización. Había materias en común, digamos, Ajá. con más carga teórica, ¿no? De las teorías de la comunicación, un poco que apuntaban más a eso. Sí. Las que eran de deporte eran más estrictamente deportivos, reglamentos, las que eran anuales, pero también vimos cosas ligadas al valor de los clubes de barrio, más al deporte apuntado a lo social, Sí, ¿no? sí, Que por ahí eso en las formaciones privadas capaz que no está tanto. claro. La importancia de un club de barrio como punto de encuentro de varios chicos de distintas Exacto, clases, sí. en donde los reúne una pelota o una red de vóley de por medio. La sociabilización, Exacto. todo eso. Lo importante de El eso. sacarlo de las malas prácticas también Claro, en la calle, ¿no? Claro, un poco se veía eso. Entonces hacíamos trabajos finales con los chicos, los profes, las competencias de las cuales participaban en La Plata, que eran obviamente más grandes que las que hay acá, porque participaban en el AMBA, también en el Gran La Plata. Bueno, un poco. ¿Se estudia periodismo deportivo o se estudia periodismo y después uno elige el área? que Yo en mi viene? caso primero me anoté en periodismo deportivo, Ajá, sí. que era la tecnicatura, Claro. el año ese que abrió, 2008. Al hacerla en 3 años y medio, vi que había varias materias en común con la licenciatura. Entonces, haciendo un par de materias más, Ajá. se podía tener otro título más. Entonces, bueno, fuimos con el grupo de amigos de allá y con los que he estudiado, digamos, apuntamos a, O sea que también vos a sos hacerla. licenciado en periodismo, En comunicación social con orientación periodismo. con orientación periodismo Claro. y a la vez Y primero hice periodismo deportivo. Y una tecnicatura. Claro. Está esa opción, después estaba el profesorado, había muchas otras opciones más para hacer, yo elegí esa. ¿Tuvo que ver el Club Huracán en la elección del periodista deportivo o no? Y un poco sí, la historia, o sea, ¿Tu siempre infancia- me gustó el deporte. ¿Tu infancia estuvo relacionada a ese club?
Posiblemente Claro. por tu padre, ¿no? Claro, sí, sí. Vivimos una etapa, la verdad que hermosa. Siempre me gustó hacer deporte de chiquito. Sí. Ajá. Natación, fútbol, básquet. Qué bueno. ¿Siempre ahí, en Huracán? Sí, siempre en Huracán. Después seguí en Argentino Junior un tiempo y después ya me fui a La Plata. Pero siempre el deporte como Servicio de sí, está bien, servicio. como bandera o como método de salida por ahí a otras cosas, además del colegio, ¿no? Estaba prácticamente todo el día fuera de casa. Claro, el club es un reservorio de chicos que quieren progresar en una actividad como el deporte, pero también sociabilizar. Sí, totalmente. ¿no? Digamos, de alguna forma completa la actividad de tu casa. Sí, sí, sí. Estás en tu casa, pero también Totalmente. estás en el club Sí, sí. como un segundo hogar, Exacto, digamos, ¿no? sí. Siempre me gustó ver, partidos, hacer algún análisis, un comentario. Bueno, en la época dorada de Huracán siempre salíamos a la cancha, escuchábamos la radio, a Ravel, a varios. Sí, sí. Entonces, uno de chiquito como que... ¿Te tocó vivir en la etapa esa de Huracán jugando en primera división de la AFA? Sí. ¿Vivías acá vos? Vivía acá. 2004 fue 2005. Sí. Sí, estaba acá. Inolvidable, la verdad. Claro. Fue más que nada, no por el club a lo que llegó, pero por lo que significó para la ciudad. Seguramente. Uno de los eventos, si no el más importante deportivo de... Emblemático, ¿no? Claro. El hecho de que vos Que ibas trasciende los colores. Ibas a cualquier lugar del país, Exacto. te decían Huracán, Tres Arroyos, Huracán. Claro. ¿Te habrá Eso me pasado sigue a vos también? Me sigue pasando en La Plata cuando voy allá a ver a mis amigos cada tanto. Me dicen, che, ¿cómo está Huracán? ¿En qué está? ¿Cómo está el deporte en la ciudad? Bueno, entonces le cuento un poco y se quedan sorprendidos porque no le siguen por ahí el rastro tanto como nosotros acá. Claro. Y se sorprenden de lo que pasó, como que fue todo muy rápido, tanto para bien como después la caída fue... De aquella facultad de periodismo a esta de hoy, ¿está en el mismo lugar siempre? Sí, sí. ¿Es más amplia? Claro, es un edificio nuevo que Ajá. se estrenó en el 2009, si mal no recuerdo. Ahí sobre la diagonal 103 y 63, al lado de veterinaria. Ajá. Es el predio del bosque ahí. Sí. Y sí, era necesario, la verdad, porque el de 44 era muy chiquito. Claro. Entonces las aulas... ¿Por qué elegiste estudiar periodismo? Y me gustó siempre de chiquito por ahí, no sé, ser curioso, contar cosas, historia de vida, charlar, ver un partido, hacer una reseña, o de una película o de lo que fuera. ¿Y habías hecho algo acá antes de ir a estudiar? No. No, porque por ahí en el colegio donde vos estudiaste, en el secundario, No. por ahí se hacían revistitas, cosas así. Claro, no, teníamos sí alguna que otra práctica y bueno, en el último año del colegio me acuerdo, los famosos test vocacionales, eso que te salen varias cosas y bueno, yo me incliné por eso y bueno, fui haciendo muy de a poco. El primer año, el segundo, es difícil allá por la cantidad de cosas que, es un cambio grande del colegio a lo que era la universidad. Sí, ¿no? claro, indudablemente. Entonces tarda un poco en acostumbrarse a ese ritmo, después le agarrás la mano, pero hasta hacerte las primeras armas, sí, muy buena contenido teórico, también teníamos prácticamente, pero en el medio ahí, los fines de semana, bueno, íbamos a la cancha, cubríamos partidos, móviles para alguna radio, un poco Claro. haciendo las primeras armas afuera, viendo cómo es la cosa, digamos, en la calle. Sí, sí, en el seguro. mano a mano con la gente, o Claro. las notas, y bueno, cuando teníamos que hacer la tesis de grado para recibirnos, vimos que en La Plata no había ninguna revista de hockey, por ejemplo, de ¿Hockey sobre patines? hockey sobre césped, sobre césped, sí. de estudiantes, que Sí. elegimos nosotros, tanto para mujeres como para hombres. Ajá. Entonces, bueno, durante un año íbamos todos los fines de semana al country, sacábamos foto, audio, video, nota, entrevistas, y eso después lo íbamos editando, procesando con el director, y bueno, y le fuimos dando forma a poquito hasta que pudimos armar una revista, y bueno, ese fue el trabajo final con el cual nos pudimos... ¿Cuántos años estuviste en La Plata? Y desde el 2008 hasta que empezó la pandemia, Ajá. varios, ¿Unos cuantos? sí. ¿En La Plata hay que ser o de estudiante o de gimnasia? ¿Cómo Sí, fue tu caso? sí. En mi caso, bueno, yo siempre de Boquita, fiel. Ajá.
Y allá, bueno, los platenses sí, son de uno o del otro. Claro. Pero también hay gente de Boca, de River. Sí. Claro. Y bueno, siempre es motivo de conversación, de un asado, un café, lo que sea. Y pasa que La Plata, al ser una urbe grande, no sé, por ejemplo, iba a jugar Boca, ¿no? Contra Estudiantes de Gimnasia. Trataba de ir a ver el partido. Claro. Porque no tenía la chance de ir a Buenos Aires a verlo Sí. en los primeros años. Entonces, bueno, algún que otro partido me ha tocado verlo en la vereda enfrente, pero tampoco era... A mí me gusta ver el deporte, o sea, Claro. si acá el día de mañana llega alguien de Tres Arroyos, que ojalá vuelva a pasar, creo que hay que ayudar y apostar para que la ciudad... Simpatizar con el club que juegue. Claro, porque representa a la ciudad más que Sí. más que, por ejemplo, lo que fue Huracán acá. ¿Y pudiste ver mucho fútbol en La Plata, profesional? Sí, sí, me tocó, bueno, una final de la Sudamericana Estudiante contra el Inter en la Copa Sudamericana. Ajá. Bueno, algunas veces que he ido Boca contra Gimnasia. Tuve la chance de, que no me lo olvido más, un Estudiante de Gimnasia cuando estaba Maradona. Creo que fue el técnico de Gimnasia. Sí, lo que ganó Estudiante 1-0 con gol de Retegui en el Bosque. Ajá. Me consiguieron una entrada y pude ir a verlo y jamás vi una explosión de algo tan grande como cuando Maradona vino a La Plata a hacerse cargo de Gimnasia. Sí. Gimnasia estaba flojo, fundido, medio en la lona, y él esa llegada de él fue un trofeo, claro, realmente. hizo que los números, o sea, empezó a vender más camisetas, entró más publicidades, Claro, sí. levantó un poco, más socios también. Lo animó, Claro. lo animó fuerte. Sí. Y bueno, ver ese partido ahí, el cariño que le tenía la gente, mismo cuando se presentó en el Bosque, también me hice una escapada y pude entrar, una explosión, era tremendo. Porque cuando vino acá en el 92, 93, Sí, tuvo Marisol. claro, tuve la chance de verlo en Marisol y nada, y sacarme una foto con él y que la tengo guardada y bueno, nada, ver lo que fue el fenómeno, ¿no? De él. Seguro, claro. Todo lo que generó. Indudablemente, fenómeno mundial. Claro, y La Plata, que es una ciudad muy parecida a Tres Arroyos, nada más que Sí. un poco más grande y con diagonales, Sí, pero claro. tiene ese alma así de pueblo. De pueblo, sí. Entonces los chicos del interior, bueno, sí, son Boca, River, pero si pueden se hacen una escapada a ver, porque es full de primera y... ¿Cuál fue el mejor Boca que has visto? Tal vez no personalmente, pero por ahí por televisión también, ¿no? por tele. Sí. No, ¿Cuál fue el mejor Boca para vos? Creo que el del 2000, sin duda. ¿Con quién? Con Bianchi. Con Bianchi. Ajá. Era 10 o 11 años, pero verlo a Boca campeón del mundo en ese momento, con el equipo que había armado, y la verdad, muy linda historia y algo Claro. inolvidable. Un par de jugadores. De ese equipo, Sí. y bueno, Riquelme, obviamente. Palermo, bueno, los colombianos, líderes. Ah, sí, claro. Córdoba, Bermúdez, Serna. Sí, claro. Bueno, estaba Samuel, Arrobarrena y el Negro Ibarra. Tenía un Equipo equipazo. muy fuerte, Por claro. eso. Creo Muy que fuerte. Bianchi supo ahí equilibrar cada individualidad y bueno, y llevarlo a lo más alto. Hoy lamentablemente se está lejos de eso, me parece. Sí. Pero bueno, haberlo vivido tan chiquito es como que quedó atrás, pero uno se acuerda. Claro, es un gran recuerdo, claro. Y no solo con Boca como... lo hizo, sino con Vélez también, o sea, alguien muy sabio y muy serio para trabajar y que ha marcado un antes y un después en Boca sin dudas. ¿Trabajaste en alguna FM en La Plata? Sí, porque en La también Redonda. la FM muchas veces son canales como para empezar, Sí, obvio. En la Redonda estaba en un programa La Escudería, que era de automovilismo, hacía móviles, notas. Después teníamos un programa de Boca con unos chicos en otra radio y que íbamos a la cancha, bueno, hacíamos notas, móviles, un poco para ir aprendiendo ya avanzada la carrera, ¿no? Las dos. Te fuiste haciendo, claro. Claro, de a poco, sí. Cuando llegaste aquí ya tenías una cierta experiencia, ¿no? Claro, sí. Escribíamos en blog también allá en esa época. Hacíamos notas de todo tipo, en las facultades o charlas que iban a dar o lo que fuera del tema, no solo de deporte. Y nada, quieras o no, eso te va haciendo, te va formando. Y hoy tenés horas de tu tiempo dedicadas exclusivamente en La Voz del Pueblo, ¿no? Hoy estamos en La Voz del Pueblo, ahora sí. Ajá. Sí. Y... Yo vine cuando empezó la pandemia, a los poquitos meses, y
Y ya empecé a hacer notas desde casa. Hice 2 cuarentenas, una cuando vine en el primero, después cuando hice la mudanza. Y bueno, me contacté con Ale, con Alejandro Bis. Sí, claro. Gran amigo, Sí, gran persona. Gran por lo persona, demás. sí, un periodista claro. tremendo. La verdad, una gran persona. Sí. Y bueno, él me íbamos hablando ahí por WhatsApp, me iba dando por ahí alguna nota para Pauta, hacer. claro. Claro. Me iba guiando un poco y yo se lo iba mandando. Y bueno, en 2021, en febrero, ya quedé como de efectivo en el diario hasta hoy. ¿Haciendo periodismo general? Claro. Sí, alguna cobertura de partido he hecho, pero después me fui más para el lado de las notas locales de ciudad o las de sociales en el suplemento, también un poco dando una mano. Siempre por ahí hay algún hueco que cubrir y bueno, nos vamos asistiendo, dando una mano siempre entre Claro, todos. sí. Como funciona la mayoría de las. Y hay si bien lo comentaste, que no hay tanta diferencia de vivir en La Plata y vivir en Tres Arroyos, te sentís cómodo aquí, no extrañas aquello. Sí. Vas de vez en cuando para allá para ver tus amigos. Exacto, cuando puedo viajo, pero sí, los estilos de vida son muy similares, muy parecidos. Sí mantengo el contacto diario con los chicos de allá, pero bueno, cuando llegó la pandemia en La Plata, a varios de los que somos del interior les pasó lo mismo, que se cortó todo tipo de trabajo, Sí, ¿no? sí. Fue como un antes y un después y bueno, había que buscar otros horizontes o reinventarse y ahí dije, bueno, creo que por ahí puede ser el momento de volver. Le avisé a Ramona primero que me volvía. Que Ya te conocía. Claro. Y bueno, ahí le pasé el CV, la tesis que habíamos hecho, un poco quién era. Y bueno, llegué, me contacté con Ale, empecé a hacer notas así sueltas de a poco, el que las iba enviando. Y ya después empecé a ir al diario hasta hoy.